Estamos en esta segunda parte del podcast acerca de la existencia de Dios, y en la primera nosotros nos detuvimos a preguntarnos si se podía comprobar de manera científica la existencia de Dios y de manera racional. Antes de pasar a la comprobación de fe, como habíamos explicado en la introducción, déjame que te cuente un poquito que te amplíe un poquito acerca de lo racional. Habíamos dicho que a través de la razón podíamos intuir la existencia de Dios, y que muchos afirman que detrás del Big Bang no es que había alguien realizando todo, sino que había nada. La pregunta más reflexiva que se nos viene en este momento es la siguiente: ¿es posible que de la nada venga algo? ¿Es posible que de la nada salga algo? Evidentemente no, porque de la nada viene. Entonces necesariamente tiene que haber algo. No hemos llegado todavía a Dios, cuidado. Dijimos que necesariamente tiene que haber algo. Un algo que está más allá. Un algo que no es físico, sino que es, como vamos a decir en términos técnicos, es trascendente. O sea, sobrepasa lo físico. Y esto es una evidencia no solamente de un razonamiento cristiano, es una evidencia del razonamiento de la humanidad. Toda la humanidad tiene una intuición de que hay algo más que esto, que la cuestión no se acaba en cuestiones o en temas de mundo físico. Es decir, mi conocimiento no solamente se queda en lo físico, en lo que puedo ver y en lo que puedo tocar. Muchas veces va más allá. Muchas veces creemos en valores como el amor, creemos en valores como la verdad, que no son físicos, y aunque se pueden manifestar en procesos físicos y en acciones, el amor, la verdad, la honestidad, no son cuestiones físicas. Y las religiones mundiales nos dan una idea de esto, de que necesariamente tiene que haber algo. De acuerdo a la religión, nosotros decimos, es un Dios, son muchos dioses, es una fuerza, es una energía, pero necesariamente tiene que haber algo. Entonces, no podemos venir de la nada, por un razonamiento básico. Las religiones nos dan ese dato. Ahora, yendo un poquito más al ámbito de la fe, y sobre todo ya no de cualquier religión, sino de la fe cristiana propiamente dicha, nosotros creemos en la existencia de Dios porque, en primer lugar, es una intuición de la razón. O sea, intuimos que hay algo más allá, pero no nos quedamos ahí. Fíjense que cuando empezamos a hablar de ese algo, ya no decimos que es un algo, sino que es un alguien. Es decir, es una persona. Y si no escuchaste el podcast de Trinidad o del Dios Uno y Trino, te animo a que lo puedas escuchar, que es una comunidad amante. Hay un alguien que nos está amando. Entonces nosotros hablamos como cristianos que este misterio es un misterio de amor. Hay un alguien que nos ha planeado desde el principio del universo, que tiene un camino para cada uno de nosotros. Y salta automáticamente la pregunta: ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Cómo sabes que esto es así? E indefectiblemente por la fe. La fe es aquella capacidad que tiene el ser humano de confianza. Fíjense, hay fe en todo, No solamente fe en Dios, no solamente fe en una religión. Vos tenés fe cuando te invitan a comer y no te sirven, vamos a ser bien duros, ¿no? Un ejemplo bruto. Y no te sirven, por ejemplo, un plato envenenado. Vos tenés fe cuando te subís a un colectivo y le crees al chofer, y crees en el chofer porque sabes que no va a chocar, y te dormís en el colectivo, te dormís tranquilo, entonces tenés fe en el chofer. ¿A qué voy con todo esto? Que la fe es una cuestión muy humana. Algunos tendrán fe, por ejemplo, en el dinero, otros tendrán fe en un ser muy querido. Entonces, esta cuestión de decir que hay alguien que nos ha hecho, de que hay alguien que nos ha creado, que hay un misterio de amor detrás de todo esto, que nos ha planificado, es una experiencia de fe. Es decir,
ha habido una experiencia, y cuando digo experiencia, ha habido un acontecimiento en el cual yo he sentido de que Dios me amaba. Y eso es posible gracias a la oración. La fe es aquella cualidad o es aquel don, es aquel regalo que Dios me da para poder creer en Él. Pero puedo creer en Él porque antes pude intuir que me amaba a través de un encuentro en la oración. Entonces la gran pregunta de ¿dónde venimos? Evidentemente venimos de un misterio de amor. Venimos de alguien que nos ama. Alguien nos ha creado, Dios nos ha creado y tiene un plan para nuestra vida. Tiene un plan para tu vida. No estás acá por azar. Claro, la gran pregunta es ¿cuál es el plan para mi vida? Y bueno, eso uno no tiene que buscar. Pero la fe nace de un acontecimiento en el cual yo me he sentido amado por Dios. Por eso es una cuestión muy particular la fe. Porque no hay fe hasta que yo no siento que alguien me quiere. Esto pasa en todo momento. Por ejemplo, en una relación con un amigo. ¿A quién le cuento yo algo íntimo? A alguien que sé que me quiere. A alguien que sé que me va a ayudar. A alguien que sé que no me va a traicionar. La fe es un movimiento de ida, pero porque antes hubo un movimiento de venida. Es decir, antes yo recibí un cariño importante, un cariño que me marcó y que de ahí nace mi fe, de ahí nace mi confianza. Por eso la confianza va unida indefectiblemente al amor. Yo puedo confiar en quien me ama. Por eso cuando escuchamos, o particularmente yo escucho, no creo en Dios, y es porque todavía no hemos tenido una experiencia de encuentro con Dios. Todavía estamos en ese Dios medio ideal, en ese algo que dije al principio medio racional, en ese algo que me creó, no sé si me creó, y tampoco sé quién es, digamos, ¿no? Ahora, cuando yo experimento en la oración, en un encuentro en la oración, de que ese algo no es un algo, sino que es un alguien que me ama y que quiere que yo sea feliz, porque ahí está el punto también, que quiere que yo sea feliz, ahí digo sí, ahí creo, ahí le creo porque me quiere, le creo porque me sostiene, le creo porque está. Entonces, la existencia de Dios en última instancia puede ser una cuestión intuible por la razón, pero es una cuestión más de fe, es una cuestión de encuentro, es una cuestión de un tú a tú, de una persona con otra. Y eso no es posible sino mediante, lo dijimos varias veces, mediante una experiencia. Muchísimas gracias. Hemos terminado con este podcast de 2 capítulos sobre la existencia de Dios. Nos estaremos reencontrando en el próximo episodio.